Llevaste a ese niño o niña en tus brazos cuando ni siquiera podía sostener su cabeza, y hoy ni siquiera te responde un mensaje. Lo amaste cuando no sabía hablar, y ahora te habla como si fueras un estorbo. Duele, más que cualquier otra herida, porque no es un desconocido quien te ignora, es tu hijo. ¿En qué momento pasaste de ser el centro de su mundo a ser invisible? Hay padres que cargan culpas sin nombre, que piensan, ¿en qué fallé? ¿Cómo llegamos a esto? Padres que viven esperando un te quiero y solo reciben indiferencia. Pero te digo algo, no todo está perdido. Aunque hoy te sientas solo, aún puedes recuperar el respeto, aún puedes sanar ese vínculo, pero tienes que actuar antes de que sea tarde. Este video no te va a juzgar, porque entender por qué tus hijos te ignoran es el primer paso para volver a mirarte con dignidad. Déjame un comentario con una palabra que describa cómo te sientes hoy como padre o madre, y si esto resuena contigo, quédate hasta el final, porque esto no es solo un video, es un espejo. Empecemos. 1. Dejar de intentar gustarles es el primer acto de amor propio. Muchos padres, sin notarlo, viven buscando la aprobación de sus hijos. Ceden, callan, se adaptan, todo para evitar un conflicto, una mala cara, un portazo. Pero eso no es amor, es miedo. Miedo a perder el poco vínculo que queda, miedo a no ser queridos. Pero déjame decirte algo duro. Si tienes que dejar de ser tú para que te quieran, no te quieren, te manipulan. ¿Y sabes qué pasa cuando siempre intentas gustarles? Pierdes autoridad, porque los hijos, aunque digan lo contrario, necesitan límites. Necesitan sentir que tú eres el adulto, que tú sabes quién eres, que no necesitas su aprobación para actuar con coherencia. Marco Aurelio decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y en la familia, si tú te desdibujas, todo se desordena. Intentar gustarles todo el tiempo es una forma silenciosa de abandono. Te abandonas tú para que no te abandonen ellos. Pero esa estrategia solo profundiza la distancia, porque en el fondo, un hijo no respeta a quien ve débil. Puede que se aproveche, puede que incluso te use, pero no te va a respetar. Porque respeto y lástima no se mezclan, porque admiración no nace de la sumisión. Y si en lugar de querer gustarles, comienzas a respetarte, y si, por fin, dejas de disculparte por poner límites, eso no te aleja, te fortalece. Porque tus hijos no necesitan otro amigo más. Necesitan un adulto que inspire, alguien que se mantenga firme incluso cuando lo rechazan. Alguien que no negocie su dignidad por un te quiero forzado. Aceptar que no siempre les vas a gustar es doloroso, pero es real y es necesario, porque no estás aquí para complacerlos, estás aquí para guiarlos, para mostrarles con el ejemplo cómo se ama sin perderse, cómo se respeta sin rogar y cómo se pone un límite, incluso cuando duele, porque si tú no te respetas, ellos tampoco lo harán. Así que hoy, hazte esta promesa silenciosa. Voy a dejar de actuar para que me quieran y voy a empezar a vivir para respetarme. Porque cuando dejas de buscar gustarles, ellos empiezan, lentamente, a verte con otros ojos. Con los ojos que miran a un ser humano íntegro. Y eso es más poderoso que cualquier abrazo forzado. Pero lo más incómodo viene en el próximo punto. En 2, quien te falta el respeto no necesita más libertad, sino más límites. Muchos padres, en nombre del amor, entregan libertad sin condiciones. Dejan que sus hijos digan lo que quieran, hagan lo que quieran, decidan lo que sea, creyendo que así los empoderan. Pero hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje, entre autonomía y abandono. Porque cuando no hay límites, lo que crece no es la confianza, es el caos. 2, quien te falta el respeto no necesita más libertad, sino más límites.
¿Te han gritado, ignorado, desobedecido? Y tú, por evitar un conflicto, bajaste la voz, dejaste pasar, esperaste que maduraran. Pero pasa el tiempo y nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque el respeto no nace del tiempo, nace de los límites. Séneca decía: quien es indulgente con el desorden, alimenta su propia destrucción. No poner límites claros no te hace moderno, te vuelve irrelevante. Poner un límite no es gritar, no es castigar con rabia, es decir, hasta aquí llego yo. Es marcar la línea donde termina el amor y comienza el autorrespeto. No puedes obligar a nadie a respetarte, pero sí puedes decidir no tolerar el irrespeto. Y esa decisión, aunque duela, transforma todo, porque el hijo que hoy te grita, mañana te agradecerá que le enseñaste a no ser esclavo de sus impulsos. Recuerda esto: los límites no alejan, protegen. Protegen tu dignidad y también su desarrollo, porque un hijo que crece sin límites se convierte en adulto que no conoce consecuencias. Y la vida no tiene piedad con quienes no aprendieron a respetar. Tú eres el primer espejo, y si tú permites todo, él creerá que todo está permitido. ¿Ese es el futuro que quieres construir? No es tarde, aún puedes hablar firme, actuar con claridad, marcar tu territorio emocional, no para imponer miedo, sino para enseñar respeto. El respeto no se exige con gritos, se establece con coherencia, con actos, con presencia y sobre todo con límites que no se cruzan, aunque duela, porque educar no es gustar, es guiar, y a veces guiar implica detenerlos. Hazte esta pregunta: ¿qué estás permitiendo que destruye tu autoridad? Porque a veces el primer cambio no es que ellos te escuchen, es que tú dejes de permitir lo que te rompe. Y eso lo veremos aún más claro en el siguiente punto. 3. Ser padre no significa soportarlo todo en nombre del amor. Hay padres que aguantan humillaciones, desprecio y frialdad con una frase en la boca: es mi hijo, ¿qué voy a hacer? Y esa frase es un puñal, porque detrás de esa resignación se esconde una herida no resuelta, la idea de que amar significa tolerarlo todo. Pero no. Amar no es permitir que te destruyan. Amar no es rendirse a la indiferencia. Amar no es aceptar lo inaceptable. ¿Te imaginas un árbol sano que deja que lo talen poco a poco, solo porque quien tiene el hacha es su hijo? Parece absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que haces cuando dejas que tu hijo te falte el respeto sin consecuencias. Cuando soportas gritos, desprecios, silencios hirientes, y lo haces en nombre del amor. Pero eso no es amor, eso es miedo, eso es dependencia emocional. Séneca decía: lo que soportas en silencio se convierte en costumbre para el otro. Si normalizas el maltrato, estás educando sin saberlo. Le estás enseñando que puede tratar mal a quien lo ama y que el amor siempre perdona. Pero eso no es amor, es destrucción mutua. Porque cuando uno hiere y el otro lo permite, ambos se dañan. Tú te rompes y él pierde el sentido de la empatía. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de aguantarlo todo? No con violencia, no con rabia, sino con claridad, con esa firmeza que nace del amor propio. Porque sí, amas a tu hijo, pero también mereces ser amado con respeto. No eres su esclavo emocional. No estás aquí para absorber su frustración, estás aquí para guiarlo. Y eso incluye enseñarle a no destruir al que lo sostiene. ¿Sabes cuál es el mayor acto de amor? No es aguantar, es mostrarle que sus actos tienen consecuencias, que el amor verdadero no destruye, que quien ama, cuida, y que si no cuida, pierde. Porque sí, un hijo también puede perder a un padre. No físicamente, pero emocionalmente se puede alejarlo para siempre. Y cuando eso pasa, ambos pierden, ambos quedan vacíos. Hoy pregúntate, ¿qué estás soportando que ya no deberías? Porque el amor que te exige renunciar a tu dignidad no es amor,
es sometimiento. Y tú no estás aquí para ser una víctima de tus propios hijos. Estás aquí para ser su ejemplo. Y el ejemplo más poderoso es el de alguien que se ama lo suficiente para no aguantarlo todo. El siguiente punto toca una verdad aún más dolorosa. 4. Si no te escuchan, es porque hace tiempo te dejaste de escuchar a ti mismo. Cuando un hijo deja de escuchar, el silencio en casa no es lo más doloroso, es la desconexión. Pero antes de culparlos, hay una pregunta que muchos padres evitan. ¿Cuándo fue la última vez que tú mismo te escuchaste? Sí, tú, con honestidad, sin excusas, sin correr de un lado a otro, porque a veces la distancia con los hijos comienza cuando tú te olvidas de ti. ¿Te has convertido en una máquina de resolverles la vida? ¿En alguien que se entrega tanto que ya no sabe quién es fuera del rol de padre o madre? Porque cuando te anulas, ellos lo perciben. Y lo peor es que dejan de verte como un ser humano. Te ven como un servicio, una presencia funcional. Estás, pero no existes. Y si tú no te escuchas, ¿por qué esperar que ellos lo hagan? Marco Aurelio decía, no malgastes lo que queda de tu vida en lo que otros piensan de ti. Y tú, tal vez, llevas años viviendo en función de cómo te ven tus hijos, queriendo ser el padre perfecto, la madre incansable, hasta que te perdiste, hasta que tu voz interior se apagó. Y cuando tú dejas de escuchar tu verdad, tu presencia deja de ser firme, deja de impactar. La autoridad real no nace del grito, nace de la coherencia, de alguien que se escucha, que se respeta, que se cuida, porque solo quien se escucha puede hablar con fuerza. Y tú no necesitas gritar más, necesitas volver a ti. Escuchar lo que ignoraste, tus límites, tus emociones, tu necesidad de ser visto también como persona, no solo como padre. Y si la solución no es hablar más, sino callar por un momento y reconectar contigo, y si ese silencio tuyo, profundo y real, fuera lo que reinicia el vínculo, porque a veces el hijo que no escucha está reflejando a un padre que se abandonó a sí mismo. Y recuperar el respeto empieza por volver a escucharte, por volver a valorarte, por volver a ser tú. Hazte esta pregunta incómoda. ¿Me estoy tratando como alguien digno de ser escuchado o solo como alguien útil? Porque tus hijos aprenden más de cómo te tratas tú que de lo que les dices. Y si tú no te escuchas, ellos no te oirán. El próximo punto revela una verdad que muchos padres prefieren ignorar. 5. No es rebeldía, es dolor mal expresado. Cuando un hijo ignora, grita o rechaza, solemos pensar que es rebelde, malcriado, desagradecido. Pero debajo de esa conducta casi siempre hay una herida, porque la rebeldía rara vez es odio, casi siempre es dolor. Y si solo castigas el comportamiento sin entender el origen, pierdes la oportunidad de sanar el vínculo. Y el respeto no se recupera con castigos, se reconstruye con comprensión. ¿Te has preguntado qué está sintiendo tu hijo cuando te rechaza? ¿Qué está gritando con ese silencio? Tal vez no sabe cómo pedir ayuda, tal vez no sabe cómo acercarse, tal vez no confía, porque algo se rompió y nadie habló de eso. Y ahora el amor está escondido detrás de una pared de rabia o indiferencia. No te lo tomes personal, no lo justifiques, pero intenta comprenderlo. Eso no significa que debas permitirlo todo. Significa que debes mirar con más profundidad, amar con más sabiduría, responder con firmeza, pero también con empatía. El hijo que hoy se encierra en su cuarto puede estar encerrado también por dentro. Y si tú no cruzas esa puerta desde el amor, desde la curiosidad sincera, desde la escucha activa, el abismo seguirá creciendo. A veces, un simple "te noto distante, ¿te pasa algo?", dicho desde el corazón, puede abrir grietas en ese muro. No esperes que te lo pida, no esperes que lo admita. Haz el intento con calma,
sin juicios, porque a veces quien más empuja es quien más teme ser rechazado. Y si tú no te rindes, si tú insistes desde el amor, algo se puede reconstruir. Pregúntate hoy, ¿qué hay detrás de su actitud? Porque cuando ves el dolor detrás del rechazo, ya no castigas, comprendes, y desde ahí todo puede cambiar. Pero para eso hay que dejar de reaccionar y empezar a conectar. El siguiente punto revela un patrón silencioso que muchos padres arrastran sin saberlo. 6. No repitas con tus hijos el dolor que tú mismo viviste. Muchos padres reaccionan sin entender que no están educando, están repitiendo. No hablan con sus hijos, hablan con su niño herido. Gritan porque los gritaron, ignoran porque los ignoraron. Se frustran porque nunca supieron cómo se trataba el amor sin miedo. Y así, el dolor se hereda, de forma silenciosa pero implacable, hasta que alguien decide romper el ciclo. Tu hijo te rechaza y eso te enfurece más de la cuenta. Tal vez no es por él, tal vez es porque tú también fuiste un hijo ignorado, herido, no escuchado. Y ahora revives esa herida en cada discusión. Pero no eres un niño, ya no, eres el adulto. Y los adultos sabios no reaccionan desde su herida, responden desde su conciencia. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. ¿Qué estás repitiendo sin darte cuenta? Ese silencio frío que te dolía, ¿lo estás aplicando tú ahora? ¿Esa forma brusca de hablar es tu única forma de defenderte? Tómate un segundo, no para culparte, sino para observarte, porque solo se sana lo que se ve. Y si sigues actuando como actuaron contigo, tus hijos heredarán el mismo dolor, aunque jures que los amas diferente. Romper el ciclo es elegir conscientemente otro camino. Es darte cuenta que tu historia no es tu destino, que puedes criar con límites, sin repetir traumas, que puedes amar sin exigir obediencia ciega, que puedes hablar sin herir, ser firme sin destruir. Porque el amor consciente no nace del pasado, nace del presente, de cada vez que eliges no repetir lo que te dolió. ¿Sabes qué es ser un padre valiente? No es el que impone. Es el que se mira, se cuestiona y cambia, porque el verdadero cambio no viene de ellos, viene de ti, de tus decisiones, de tu ejemplo, de tu capacidad de elegir la comprensión sobre la reacción, el respeto sobre el impulso, el amor real sobre la repetición inconsciente. Hoy, mírate al espejo y pregúntate, ¿soy el adulto que necesitaba cuando era niño? Si la respuesta es no, empieza hoy, porque el dolor que no se transforma, se transmite. Pero tú puedes ser quien corte la cadena. El siguiente punto es la clave para recuperar el poder que creías perdido. 7. Recuperar el respeto no es imponer autoridad, es recuperar tu presencia. Muchos padres creen que el respeto se recupera gritando más fuerte, castigando con dureza o imponiendo reglas estrictas. Pero la autoridad verdadera no nace del miedo, nace de la presencia. Y la presencia no es estar en la casa, es estar emocionalmente disponible, mentalmente claro y espiritualmente en calma. El respeto no te lo dan cuando hablas, te lo dan cuando tu sola presencia inspira. 7. Recuperar el respeto. No es imponer autoridad, es recuperar tu presencia. ¿Has notado cómo algunas personas solo con entrar a un lugar imponen respeto sin necesidad de decir nada? No es magia, es coherencia interna, es fuerza silenciosa y eso también se entrena. Cuando tú estás presente, tus hijos lo sienten, saben que no estás reaccionando por impulso, sino actuando desde tu centro, y eso impone sin necesidad de imponer. Epicteto decía, la verdadera autoridad nace de dominarte a ti mismo, y si quieres que tus hijos te respeten, tienes que empezar por respetarte tú.
por no actuar desde el descontrol, la ansiedad o la necesidad de tener la razón. Presencia es no dejarte arrastrar por el drama, es estar tan claro que no necesitas gritar, tan firme que no necesitas justificarte. Tu hijo no necesita más reglas, necesita más presencia real, miradas que comuniquen firmeza, palabras que no se contradigan, límites que no se diluyan y sobre todo necesita saber que estás ahí, no como un enemigo, no como un juez, sino como alguien que se conoce y por eso puede guiar. La presencia no se improvisa, se construye día a día, gesto a gesto. Y si en lugar de controlar, empiezas a centrarte, y si en vez de exigir obediencia, recuperas el respeto desde tu calma. Cuando tú estás presente, todo cambia, porque tus hijos no escuchan tus palabras, escuchan tu energía. Y si esa energía es de paz firme, de claridad interior, de amor sin necesidad, ellos no tendrán más opción que volver a mirarte con otros ojos. Hoy no trates de imponerte más. Trabaja en tu presencia, porque una presencia sólida, centrada y amorosa vale más que 1000 sermones. Y cuando tú recuperas tu presencia, el respeto empieza a regresar por sí solo. El siguiente punto revela una verdad aún más brutal: el riesgo de haber hecho demasiado. 8. A veces lo hiciste todo, y eso fue demasiado. Muchos padres creen que amar es dar sin medida, y terminan dando tanto que sus hijos ya no valoran nada, no porque sean malos, sino porque nunca aprendieron a esforzarse, a esperar, a agradecer. Les diste todo antes de que lo pidieran, les solucionaste la vida antes de que fallaran, y ahora se han vuelto indiferentes, porque lo que llega sin esfuerzo rara vez se valora. ¿Te suena familiar? Estás cansado, pero igual haces. Estás herido, pero igual das. Porque piensas que eso es ser un buen padre. Pero dar sin conciencia también puede destruir. Séneca lo advirtió. La abundancia sin educación engendra monstruos. Y no hablamos de hijos malvados, sino de hijos emocionalmente pobres. Porque si nunca enfrentaron una dificultad, ¿cómo aprenderán a crecer? Y si tu mayor error fue amar sin límites, sin enseñarles a esperar, sin dejar que enfrentaran frustraciones. La sobreprotección es una forma suave de control, es decir, yo hago por ti lo que tú deberías aprender a hacer por ti mismo. Y eso, aunque parezca amor, termina robándoles autonomía. Y te roba a ti el respeto que nace cuando alguien admira tu guía, no tu sumisión. Amar bien no es dar todo, es dar lo justo, es dejar espacio para que se esfuercen, para que valoren, para que aprendan, porque el respeto no nace de la abundancia, nace del límite, nace del ejemplo, nace de ver a un padre que da, pero no se borra, que ama, pero no se anula, que ayuda, pero también exige, porque el amor verdadero también dice no. Pregúntate con honestidad. ¿Qué cosas hiciste por ellos que ellos deberían haber hecho solos? ¿Qué batallas peleaste que no te tocaban? ¿Qué esfuerzos evitaste por miedo a verlos sufrir? Amar también es dejar caer, para que aprendan a levantarse. También es soltar, para que desarrollen sus alas, porque el amor que solo protege termina asfixiando. Y si hoy no te respetan, tal vez no fue por falta de amor, sino por exceso de cuidado. Pero aún puedes cambiarlo, aún puedes dejar de dar todo para empezar a enseñar lo que realmente importa. Y eso lo profundizaremos en el siguiente punto. 9. No te des cuentas como padre, solo porque tus hijos no te ven. Hay un dolor silencioso que arrastra el alma, sentirte invisible ante los ojos de tus propios hijos. Te esfuerzas, estás presente, sostienes, y aún así parece que no existes. Pero lo más peligroso no es que ellos no te vean, es que tú empieces a dejar de verte, que empieces a pensar que tu rol ya no importa, que tu palabra ya no pesa, que tu amor ya no vale. Y ahí
empieza el verdadero abandono, no el de ellos hacia ti, sino el tuyo hacia ti mismo, porque cuando dejas de verte como figura valiosa, poderosa, necesaria, ellos lo perciben. El respeto no solo se gana hacia afuera, se cultiva hacia adentro. Marco Aurelio decía, tu mente se convierte en aquello que alimentas con frecuencia. Y si te repites que ya no importas, ellos terminarán creyéndolo. ¿Te das cuenta? A veces el respeto no se ha ido, lo has cedido, porque empezaste a hablar más bajito, a pedir permiso para corregir, a justificarte por poner límites, a disculparte por ser padre. Pero tú no estás de sobra. Estás aquí para marcar el camino. Y si tú no ocupas tu lugar, alguien más lo hará. Y ese alguien será la televisión, las redes, los amigos, cualquiera menos tú. Tu rol sigue siendo crucial, aunque hoy no lo reconozcan. Tal vez lo verán en años, tal vez en momentos, tal vez cuando te falten. Pero tu presencia, tu coherencia, tu mirada son semillas. Aunque hoy parezca que caen en piedra, un hijo puede ignorar muchas cosas, pero nunca olvida quién estuvo ahí, firme, cuando más se necesitaba claridad. Y si hoy decides no medirte por sus gestos, sino por tu conciencia, y si eliges seguir siendo ejemplo aunque no haya aplausos, el padre que se respeta es imposible de ignorar para siempre, porque la fuerza tranquila, la firmeza amorosa, deja huella, no grita, no exige, solo permanece, y eso termina resonando más que 1000 palabras. Así que mírate al espejo y repite esto. Mi rol no se define por su reacción, se define por mi integridad. Porque cuando tú vuelves a verte, ellos, tarde o temprano, también lo harán. Y en el último punto, entenderás cómo soltar lo que no puedes controlar, sin dejar de amar. 10. Suelta la necesidad de controlar, y el amor empezará a sanar. Muchos padres creen que amar es tener el control, saber lo que hacen, lo que sienten, hacia dónde van. Pero llega un momento en que ese control ya no existe, y si sigues intentando forzarlo, lo que controlas no es la situación, es el vínculo, porque el amor que controla asfixia, y el respeto que se impone se rompe. La única forma de recuperar la conexión es soltar. Soltar no es abandonar, no es resignarte, es confiar. Confiar en lo que sembraste, en lo que enseñaste, en el amor silencioso que dejaste en cada acto. Epicteto decía, haz tu parte y suelta el resto, porque lo demás ya no te pertenece. Tus hijos no son tuyos, son de la vida. Y si insistes en retenerlos emocionalmente, solo generarás más distancia. Y si la clave no es acercarte más, sino dejar de empujar, y si amar ahora significa dar espacio, no consejos, silencio, no discursos, presencia sin expectativa, amor sin presión, porque a veces lo que ellos necesitan no es más orientación, sino más confianza, saber que tú estás ahí, sin juzgar, sin exigir, solo estando, solo amando. El respeto no nace de la vigilancia, nace de la libertad, de saber que pueden fallar y que aún así serás un hogar, un refugio, no una prisión, porque si algo enseña el amor adulto, es que quien controla, pierde, pero quien ama sin necesidad, permanece. Y ese amor sin condiciones, sin exigencias, sin guiones, es el único que de verdad transforma. Hoy te invito a hacer lo más difícil y lo más sabio, suelta. No el amor, no la presencia, sino el control. Suelta la necesidad de que te entiendan ahora, de que te valoren ya, de que cambien según tu tiempo. Tú solo sé quién eres, un padre firme, amoroso, presente, y desde ahí todo lo demás llegará. Tal vez no hoy, pero llegará, porque el respeto no se exige, se siembra. Y cuando sueltes el control, tal vez por fin empiecen a acercarse, no por obligación, sino por amor. Ser padre no es ser perfecto,
es ser constante, coherente, valiente, es amar incluso cuando no eres correspondido, es soltar sin dejar de estar. Hoy, si alguna de estas palabras resonó contigo, escríbeme en los comentarios: elijo ser firme aunque duela, porque eso es ser padre de verdad. Gracias por estar aquí. Comparte este video con otros padres que necesitan escucharlo. Suscríbete si quieres seguir caminando desde la verdad, la conciencia y el amor. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, aún estás a tiempo de mejorar.